Cristian del Alcázar Ponce. Estamos listos para seguir en Hola Mundo. Ya estamos de vuelta, 8:38 en la mañana y conectados en FM Mundo Live. ¿En qué tecnologías o alternativas deberíamos pensar para no tener apagones en fecha futura? Es decir, ¿qué cambios deberíamos... ¿Ahí está mejor? Ok. ¿Qué cambios deberíamos tener precisamente para no tener esos apagones por el lado de la tecnología? Esa es una de las inquietudes, pero otra adicional y yo creo que muy importante, ¿qué cuidados son necesarios en nuestros equipos actuales de cara a los apagones? Parte de las preguntas que conversamos de inmediato con Araceli Yandum, es docente de electrónica y automatización de la UDLA, a quien le damos la bienvenida a Hola Mundo. Araceli, ¿te tenemos ya en el live? ¿La tenemos? Sí. Araceli, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en Hola Mundo. Buen día. Buenos días, Araceli. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Araceli, qué importante es conocer estos temas en estos momentos porque sin duda es un problema que nos está afectando a todos. Y claro, hay muchísimas preguntas que yo le decía a Rodri, a veces pueden parecer muy domésticas, pero en realidad es parte ahora de nuestra cotidianidad porque queremos de alguna forma salvar nuestros electrodomésticos, por ejemplo, en casa o también en nuestros negocios. Pero la pregunta que planteaba Rodri es súper importante y es pensando a futuro, ¿cómo deberíamos nosotros tener tal vez optar por ciertas alternativas para evitar más apagones? Bueno, como ustedes, todos sabemos, ¿no? La crisis actual, la crisis energética, pues nos ha pegado bastante fuerte. Uh-huh. Recién estamos viendo los efectos del cambio climático como tal. ¿Quién se iba a imaginar que estábamos en septiembre y seguimos con tremendos soles? Así es. Entonces, yo creo que primero lo que nos está pasando es un llamado de atención a algo que hace muchos años nos venían avisando, ¿no? Uh-huh. Que la crisis mundial, la crisis ambiental es algo real, que el cambio climático es algo real. Entonces, el punto es que muchos o prácticamente la mayor parte de personas, hasta que no nos pase y no lo vemos con nuestros ojos, pues decimos, no es así, nosotros estamos bien. Y lastimosamente, pues ahorita nos está pegando en todo aspecto, desde el punto económico, ambiental, social como tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay varias alternativas como tal. Si vemos, ¿no es cierto?, vías quizás futuras, unas un poco a más corto plazo, a mediano, largo plazo, pues algo que yo sí creo que el país como tal debe hacer es diversificar la matriz energética. Si ustedes analizamos un poquito de datos, básicamente nuestra energía prácticamente proviene de centrales hidroeléctricas, dependemos del agua. Uh-huh. Y ahorita en sequía, una sequía bastante fuerte, pues nos damos cuenta que ¿qué hacemos si no hay agua? Así tenemos, sí, otro porcentaje es energía térmica, pero de esta energía térmica hay muchas centrales que quizás no están funcionando como deberían y no estamos cumpliendo con la demanda que el país necesita. Uh-huh. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Uh-huh. Y al momento de hablar de diversificación de la matriz energética, pues, ¿por qué no pensar, si el ambiente como tal nos está haciendo esa llamada de atención, ¿por qué no pensar en energías renovables no convencionales? Quizás en años pasados el Ecuador decía, no, es muy caro tal vez implementar fotovoltaica, energía uh-huh. eólica, pero ya en la actualidad los precios han bajado bastante. Ya se puede invertir. Es más, hay ciertos reglamentos, ¿no es cierto?, normativas públicas que nos permiten, es más, a personas comunes y corrientes en realidad instalar, por ejemplo, en nuestras casas, paneles fotovoltaicos uh-huh. y mantenernos con esto de generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Que yo, ¿no es cierto?, en mi casa, en mi empresa, me pongo mi centralcita que a la final me va a abastecer a mí, pero en algún punto yo también, si tengo energía de sobra, puedo aportar a la red eléctrica y que esa energía también la utilicen otras personas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? También un poquito de políticas públicas más claras, de que si yo voy a inyectar esta energía a la red, pues suelen haber pagos, ¿no es cierto?, en los que les dicen, hay políticas en otros países que dicen, si usted va a aportar, pues le pagamos por esa energía.
Entonces, ¿a quién no le puede interesar quizás, aparte de tener su propia energía, por qué no también venderla al Estado? Okay. Entonces, me parece... hay muchas opciones, o sea, sí las hay. Si ustedes analizan, hay muchos proyectos, hay estudios en que aquí en el Ecuador es un país que a nivel solar tiene mucho potencial. Indiscutiblemente. Y hablando de ese tema precisamente, Araceli, es lo que he escuchado en estos días a hacer referencia precisamente especialistas como usted, que dicen, bueno, pero esto ya se lo veía viendo desde hace tiempo atrás. El llamado del planeta no viene de ahora, viene de tiempo atrás. Y si nos fijamos únicamente en el recurso hídrico como fuente posterior, ¿verdad? Y a transformación a fuente de energía eléctrica, pues el futuro no es precisamente de lo más alentador respecto de este recurso hídrico. Entonces, tendríamos que voltear a ver otras posibilidades como una necesidad urgente o empezar un cambio ahora mismo en base a una planificación correctamente articulada, muy bien planificada. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, nos podría cambiar, cambiar esa matriz energética en el país como para tener soluciones alternativas macro, me refiero? ¿Qué tiempo se podría estar hablando? ¿En cuántos años? No es un proceso corto, en realidad. Por ejemplo, otra opción también, porque algo que hay que ser muy realistas es que no se puede tampoco dejar de parte la energía que proviene de combustibles fósiles. Tampoco podemos dejarlo así nomás. La idea es esto de diversificar. Por ejemplo, si hablamos un poquito de a nivel de unos 3-5 años, pues va a ir... No es que tengamos ya una solución, o sea, podremos empezar a implementar, construir, pero yo creo que para ya ver efectos de que está funcionando en realidad esta diversificación de la matriz energética, por lo menos yo le vería unos 10 años. No es tan a corto plazo, o sea, no, igual, si bien hay estudios, por ejemplo, les voy a dar un dato que es muy interesante, no está dentro de las energías renovables no convencionales, sino las no convencionales, la geotérmica. Okay. No sé si han escuchado, sí. Hay un proyecto en Chachimbiro en donde está para instalar una central geotérmica de 50 megavatios. Ya hicieron perforaciones, el gobierno de Japón colaboró con la parte de inversión en lo que es los estudios, ya se llegó a temperaturas de 230 grados centígrados más o menos bajo tierra, con lo cual se vio que es viable, por ejemplo, este proyecto. Pero ya es, por ejemplo, un proyecto que, si no estoy mal, ya lo han ido trabajando por lo menos 5 años y todavía no es que se lo ha construido o ejecutado. Entonces, depende mucho de los estudios y no es solo ver qué tan viable es, porque, por ejemplo, yo puedo tener un montón de sol y decir, sí, perfecto, ya está aquí. Pero otra cosa es el rato en que yo quiero acoplar mi energía a la red eléctrica. Si ustedes ven, las redes de transmisión, cuando nos vamos de viaje y vemos todas las torres, ¿no es cierto?, y que llevan esos cables grandes, si es que esas torres no están dimensionadas o no están listas para llevar nuestra energía, ¿de qué me sirve a mí haberme mandado toda una central fotovoltaica enorme si quizás de eso no está? Entonces, no es tan fácil de solo poner la central y ya está. Hay que analizar varios aspectos. Entonces, sí es un proceso que puede llevar bastantes años hasta tener ya una estabilidad como tal. Pero es necesario empezar por un punto y hacerlo porque es parte de nuestro futuro, ¿verdad? Es decir, toca pensársela muy en serio y tomar las acciones en consecuencia, sabiendo que ese es el futuro que tendríamos que abordar dentro de muy poco tiempo. Exactamente, no es una solución ya que de aquí en 1 o 2 años que ves, ya instalamos y ya todo funciona. No es así, es un proceso que nos va a llevar años, pero que poco a poco se lo pueden ir instalando. Escuché recientemente, vi que habían publicado la noticia de que se había aprobado ya la ampliación de Bitonaco en Loja del parque eólico, ya como una potencia, me parece, un poco más de 100 megavatios. Entonces, la idea es eso, o sea, ir viendo proyectos que si ya están los estudios, se vio ya su viabilidad, empezar a construirlos. Y replicándolos, y seguir estudiando dónde más yo puedo instalar este tipo de proyectos. Araceli, ahora vámonos a la parte un poco práctica, esa parte doméstica que... es parte ahora de nuestro día a día, porque hemos tenido que cambiar precisamente ciertos detalles dentro de nuestra cotidianidad, precisamente para adaptarnos a esta situación compleja que vivimos en el país. Hablábamos hoy con Rodri, por ejemplo, él ayer había comprado unos, ¿cómo se llaman? Los supresores. Supresores. Supresores de picos. Exactamente. Hablamos de reguladores de voltaje. ¿Qué tan útiles son? ¿Qué nos recomiendas para aquellas personas que de pronto no tenemos mucho conocimiento, pero que sí queremos ya tener este tipo de ayuda en el hogar? Porque
creo que se vuelven imprescindibles. Tú dices respecto del tema de los apagones para evitar precisamente la quema de los equipos, ¿no? Electrodomésticos, claro. Justamente, o sea, lo que usted mencionó, el equipo ahorita, los supresores de transientes son los más efectivos, por decirlo así, porque nos van a proteger de, cuando hay estas activaciones y desactivaciones de energía, pues corremos el riesgo de que por ahí algún transitorio nos traiga algún sobrevoltaje y pues estos picos, ¿no es cierto?, de voltaje, pues nos queman los equipos. Ahora, por lo general, los equipos que suelen terminar o podrían tener la opción de dañarse son los de electrónicos y más que nada los casos que yo he escuchado son de televisiones. Más va por ahí. Okay. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los supresores de transientes, esos nos van a proteger de estos picos. En realidad, verán, existen normativas internacionales que ya deberían nuestras casas venir con esta instalación de supresores de transientes en los tableros eléctricos directamente. Okay. Pero por lo general, ¿no es cierto? Aquí hay ciertas normativas que a veces se aplican, no se aplican, o a veces mi casa la construyó, ¿no es cierto? Yo la construí con el albañil. No desmerezco para nada su trabajo, pero muchas veces siempre hace falta esta parte técnica. Entonces, si bien, como digo, se puede haber puesto desde un inicio ya uno en el tablero un supresor que proteja toda la casa, hubiera sido suficiente. Pero la mayor parte de casas por lo general eso no lo tienen, entonces ahí sí es buena idea conseguir un supresor de transientes. Uno por cada uno. Me parece que son tipo 3 o 4, que es para ya proteger directamente a los equipos, que es como una especie de cortapicos, pero tienen que ser supresor de transientes. Okay. Y también tengan mucho cuidado, o sea, si ya nos vamos un poquito más allá, en la parte técnica suelen venir ya normados. Entonces, a veces uno por ahorrarse dinero se compra el más baratito de 5 o 10 dólares y básicamente no es un supresor de transientes. Por ahí le pusieron alguna cosa electrónica de protección, pero no es una protección verdadera. Ah, qué interesante. ¿Y cómo podríamos nosotros calcular, más allá de la asesoría que nos va a tocar sí o sí, que no somos los expertos, ¿verdad? En el punto de venta donde vayamos a acudir a comprarlos, ¿qué deberíamos ver como un dato elemental? Ayer, por ejemplo, el rato de comprar los míos, me hacían referencia, por un lado, al tema del vatiaje, ¿verdad? Y por otro lado, me hacían referencia al tema del amperaje como dos medidas, y ahí hacían un cálculo respecto, por ejemplo, de proteger un refrigerador doméstico o una lavadora doméstica en casa, por los componentes electrónicos que justo menciona Araceli. Ya, justamente, bueno, cuando hablamos la parte de potencia, es la cantidad de cargas que yo puedo poner o conectar a ese equipo que usted adquirió. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si quisiera solo proteger un foco, la potencia de un foco es de, no sé, un foco LED es de 12 vatios, una potencia bastante baja. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un microondas, un microondas que es una carga pesada, por ejemplo, unos 1500 vatios, es ya 100 veces más que un foco. Entonces, dependiendo de qué yo quiero conectar allí, pues yo debo ver la potencia de este producto. Entonces, si son cargas fuertes, ¿cómo ustedes saben la potencia de sus equipos? Pues vayan, ¿no es cierto?, a sus electrodomésticos, busquen en algún lado, va a haber un dato de placa y van a encontrar un dato de vatios. Cuando encuentran la W de vatios, esa es la potencia de su equipo. Y esa es la que debería, ¿no es cierto?, tener la capacidad del equipo que ustedes están adquiriendo, pues debería tener esa capacidad de proteger a esa potencia. ¿Y esto reemplazaría? Se maneja con potencia. ¿Y esto reemplazaría la práctica de bajar o encender los breakers? Sí, en realidad sí, porque la estaría protegiendo ya de los... Porque ¿cuál es el objetivo ahorita de bajar o subir los breakers? De que cuando llegue la energía, pues no llegue directo a los equipos. Entonces, el rato en que usted ya le protege al equipo, no tendría en sí la necesidad de subir o bajar los breakers. Okay. Ay, yo quiero, si me permites, por favor, tú tienes mucha curiosidad pregunta en ese tema. Sí, muy puntual, para quienes todavía no hemos adquirido otro tipo de ayuda y estamos todavía con el tema de bajar o subir los breakers. ¿Cómo deberíamos hacerlo de manera correcta? Por ejemplo, si sabemos que que la energía se va a las 9 de la mañana, ¿deberíamos esperar a que se vaya la luz para bajar los breakers o podemos hacerlo unos minutos antes? Y en caso de, por ejemplo, que regrese la luz a las 12 del día, ¿cuánto tiempo debemos esperar para ya encenderlos nuevamente? Bueno, en realidad la parte de bajar la energía no afecta mucho, porque al final lo único que le están haciendo es quitar la energía y básicamente cuando usted baja el breaker también está quitando la energía. Entonces, como que la parte de apagar no habría mayor inconveniente. Perfecto. Yo creería que más bien la parte de encendido es en donde si yo quizás no bajé los breakers, cuando llega, ¿no es cierto?, la energía eléctrica, pues es donde podría producirse este transitorio o este sobrepico. Entonces, ahí quizás sí esperar, no sé, dependiendo... En
teoría la estabilidad, estos picos en realidad son rápidos, no es que tengo que esperar 10 minutos, media hora para que se estabilice. En realidad los picos suelen a veces tener, estos transitorios suelen tener solo segundos, exagerando minutos. Entonces, con que ya yo diría y exageraría, unos 5 minutos después de que ya haya llegado la energía eléctrica, pues que lo suba no hay mayor inconveniente. Y como digo, no todos los equipos por lo general ya son robustos y suelen venir con sus propias protecciones. Si es que ustedes si se pudiera, yo creo que si se puede colocar un supresor de transientes en el tablero, obviamente tendrían sí que contactar quizás a un electricista que conozca, ¿no? Pero si se puede poner uno en el tablero, ya no tienen que hacer nada más, no tienen que estar subiendo ni bajando breakers. Mira, que creo que podría ser considerado como opción. Algo cortito nada más en honor al tiempo y una inquietud que guarda relación con lo que mencionaba Vale. Lili nos escribe y se pregunta a la entrevistada, ¿desconectar los equipos que no se están usando? ¿También se debería desconectar los que no se están usando? Necesariamente, más bien lo que se aconseja, porque por lo general, o sea, si no, más bien en lo que ayudaría, más que proteger al equipo, yo creo que el rato en que ustedes desconectan lo que no se está usando, en lo que se ayuda en realidad es a la parte de ahorro, y que si bien no topamos ese tema ahorita, la parte de educación a las personas, a la ciudadanía es muy importante, porque si estamos con falta de energía, ¿por qué no aprender a ahorrarla? Muchas veces tenemos conectados un montón de cosas que ni estamos utilizando y están consumiendo energía. Entonces, más bien yo le veo la parte de desconectar más que por protegerle al equipo, yo le veo más por la parte de ahorro, que tenemos que ahorrar energía como tal. Interesante. Como digo, tengan cuidado más de la parte electrónica, porque equipos ya más robustos no suelen tener fallas, ¿no? Es raro. Yo, como digo, yo he escuchado casos de que en apagones por ahí alguna tele se fue. Ok. Pero es bueno estar prevenidos, ¿no? Y escuchar la información oportuna y evitar el tema del consumo vampiro, del cual nos está hablando Araceli Yandum, nuestra invitada de hoy, docente de electrónica y automatización de la UDLA. Qué gentil, Araceli, muy clarita la explicación. Nos ha ayudado un montón para despejar varias de nuestras dudas, tanto respecto de la provisión de energía macro, hablando de país y las posibilidades que se tendrían que desarrollar y pensar desde este momento, cuanto de cosas muy prácticas para nuestro hogar, nuestra oficina ahora mismo y no tener ninguna novedad que lamentar. Sí, porque ya hemos tenido algunas. Sí, hay algunas novedades por ahí. En ediciones anteriores. Araceli, muy gentil, muchas gracias. Un muy buen día. Araceli, gracias por estar con nosotros. Un gusto, un buen día. Muy gentil, muy amable. 8:55, vamos a los minutos finales de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran